Vamos a hacer un análisis de accidentes laborales. Vamos a ingresar a la versión avanzada de Complexus, nuestro usuario y password y el centro de trabajo. Vamos a importar una tabla. Ya vamos a ver un poco el contenido de esta tabla. Es una tabla de accidentes y la vamos a importar. Vamos a ver la tabla que importó. Fue identificando los distintos elementos que forman esta tabla y si son campo fecha, si son campo lista, si son texto o si es campo numérico. ¿Sí? Por ejemplo, en un campo puesto, que es un campo lista, identifica cuáles son los puestos de trabajo que están dentro del sistema y cuáles son la cantidad de registros que tiene cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, que en el campo costo total hay un warning. Ese warning se debe a que hay un registro potencialmente erróneo que tiene un valor muy bajo. Eh, Tengo la opción de eliminarlo o la opción de modificarlo. En este caso lo voy a eliminar para ir más rápido. Es un solo registro. ¿Ok? Y ahora voy a proceder a hacer el análisis. Voy a generar un análisis poniendo el foco en la gravedad del accidente. Podría poner el foco en cualquiera de estos factores, en la lesión, la forma de producirse, en el costo total. En este caso vamos a ir por la gravedad. Quiero que me acumule por costo y hacer un análisis de tendencias que me acumule por semana. Ahora le pido que me genere el análisis. Me está calculando 150.000 combinaciones de factores que inciden en el resultado, ¿sí? Con más o menos unas 20.000 tendencias, que es lo que va a calcular. Mientras tanto les quiero mostrar el contenido de la tabla Excel. Esta es la tabla que subimos, ¿sí? Con los campos que el sistema identificó recién. Dos temas importantes: no tiene por qué tener esta estructura, puede tener otros atributos según el tipo de registro que tengan en sus sistemas. Eh, y también es posible no importar desde Excel, sino leer directamente de los sistemas que ustedes dispongan eh, para el registro de los accidentes laborales. ¿Okay? Acaba de terminar el proceso de análisis. Vamos a ver el estudio que podemos hacer. Primero identificamos los accidentes por costo. Costo total grave son un 70%, los leves representan un 20% y los mortales un 8%. Y desde el punto de vista de la cantidad, son 1.847 accidentes leves que representan un 66%, los graves un 30% y los mortales un 3,2%. Lo más interesante es ver los factores que más influyen en el resultado, en este caso en la gravedad del accidente. La forma en que se produce es el factor que más influye, la lesión, que es bastante claro, pero la máquina es un factor muy relevante, el cargo o puesto de trabajo, el equipo de trabajo, y así sucesivamente hasta llegar a los que menos influyen. Por ejemplo, acá estamos viendo que la edad del empleado tiene poca influencia en la determinación del resultado. Hemos visto algunos casos en los cuales la edad del empleado o la antigüedad del empleado tiene un factor más relevante. Fíjense que la antigüedad sí tiene un factor relativamente importante. O sea que dependiendo de la estructura de los datos y la cantidad de datos, el sistema, el contenido de los datos, el sistema va a determinar cuáles son los factores que más influyen. De hecho, pueden variar en el tiempo. Vamos a entrar a analizar los totales por forma de producirse. Aquí vemos los desvíos principales. Atrapamiento entre objetos tiene un desvío de 121 accidentes graves. Golpes por objetos o herramientas tiene un desvío de 72 accidentes de tipo leve. Caída de objetos desprendidos, un desvío de 62% de gravedad leve. Y así sucesivamente los diferentes desvíos, el tamaño de los círculos determina el tenor del desvío.
Vamos a entrar ahora en las conexiones, es decir, vamos yendo de lo más general a lo más particular, ¿sí? Ahora ya estamos viendo aquellos accidentes que se producen por atrapamiento entre objetos y de calidad grave. El desvío mayor se produce en cuanto al costo, con un costo alto, son 264 accidentes, eh, eh, con el mayor desvío, pero también puede ser el tipo de maquinaria, el equipo de trabajo, maquinaria móvil, también determina que un desvío de 131 accidentes por graves que se producen por atrapamiento de objetos. Pero vamos a entrar a este, que es el de mayor influencia. Bueno, vamos a profundizar entonces en el análisis de este desvío. Las lesiones, contusión, traumatismo, fracturas y amputación son las que se producen por atrapamiento entre objetos, en este orden y en estos porcentajes. Pero vemos algo interesante con las fracturas y con la amputación, siendo que fracturas son el 10,2% de los accidentes, representan cerca del 23% de los accidentes que se producen por atrapamiento entre objetos de costo alto. Lo mismo sucede con la amputación. Entonces voy a incluir la variable fracturas al análisis y ver qué es lo que sucede. Al ver en el lugar que se produce el accidente, vemos que el almacén tiene el 31% de ese tipo de accidentes, pero solo el 15% de los accidentes totales. Por lo tanto, también presenta una desproporción relevante de más del doble. Bueno, ahora con esta información podríamos, por ejemplo, comenzar un entrenamiento, una capacitación, una inducción en el área de almacén para ver cómo podríamos reducir los accidentes que se producen por atrapamiento con una lesión de fracturas. Si quisiéramos aumentar aún más esto, podríamos indagar, por ejemplo, en qué edad de empleados se producen. Vemos que el 68% son para empleados de edad de 51 a 60, inclusive con una desproporción importante, ¿sí? Esta información nos permite segmentar las medidas correctivas que vamos a tomar para reducir los accidentes. Quiero mostrarles ahora los desvíos en tendencias. Vamos a ver las tendencias desde el punto de vista de la cantidad y la variación en porcentaje. Vemos que la lesión fracturas tiene una tendencia creciente del 108%, la forma de producirse por sustancias cáusticas un 100%, el puesto técnico de prevención una tendencia creciente del 83%. Vamos a estudiar la lesión, fracturas, aquí aparecen las principales, la que mencionábamos de fracturas, traumatismo y patologías, son las tipos de lesiones con mayor crecimiento. Vamos a ver esta tendencia, me dice que crece al 108%, siendo que la tendencia general de accidentes es el 17%, ¿sí? Aquí vemos el detalle de la tendencia general y en este otro vemos el detalle solamente de tipo fracturas, ¿sí? Aquí podríamos continuar profundizando en esto, ¿sí? Bajo qué condiciones es que la tendencia de fracturas es creciente, verlas por distintos factores. Por ejemplo, fracturas por caída de personas, a distinto nivel, tiene una tendencia creciente del 210%. Bueno, daría para ver bastante más, pero es para que tengan una idea de la potencia de análisis que se puede tener dentro del sistema. Para terminar, quiero mostrarles este reporte que me parece muy interesante porque permite definir las variables que uno quiere analizar. En este caso, me trae por defecto las variables que más inciden en el resultado, ¿sí? Y yo puedo determinar
quitar alguna variable, ¿sí? Y analizar desde aquí los desvíos. Eh, es un mapa de calor que me está mostrando en rojo los desvíos más relevantes y en verde los positivos y en verde los negativos. Y desde aquí puedo acceder a ver otra forma de analizar los desvíos, ya sea por impacto o por porcentaje, eh, agregando o quitando variables al análisis. Aquí un poco, más allá de las sugerencias que hace el sistema, que sea el operador, el analista, que determine qué variables quiere analizar en particular. Bueno, con esto damos por terminado. Les agradezco el tiempo y bueno, quedo a su disposición para cualquier consulta. Que tengan buen día.